El Guano hizo un movimiento que nadie se esperaba. Depositó durante varios años la confianza y el futuro del cártel de Sinaloa, transformando el imperio de drogas ilícitas en un dominio de empresas y finanzas legales. ¿Qué es lo que ha hecho durante todos estos años mientras que el cártel de Sinaloa se debatía entre guerra y guerra? Él habría sido una pieza clave para por lo menos un escape de el propio Iván Archibaldo. El Guano, el hermano del Chapo Guzmán, le delegó a alias El Gabacho de Sinaloa la negociación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza. Lo hace porque es el primo de los Chapitos y además se dice que ha construido un imperio de lujos y dinero que no tiene mancha del tráfico. Esta es una historia de Jeff Sierra. Este es Jaciel Abdiel Guzmán, mejor conocido como el Gabacho de Sinaloa, el hijo del Guano, el hermano del Chapo Guzmán, por lo tanto, el primo de los Chapitos. Hasta el momento se sabe que es el único hijo de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Fue una de las primeras divisiones del cártel de Sinaloa y sostiene operaciones desde Badiraguato, el pueblo originario de los Guzmán. El que no sea Aureliano Guzmán que se pique a la verga y que le caiga para el puente. El Guano hizo un movimiento que nadie se esperaba. Depositó durante varios años la confianza y el futuro del cártel de Sinaloa, transformando el imperio de drogas ilícitas en un dominio de empresas y finanzas legales, donde el lavado de dinero que construyó esas empresas ya no tiene procedencia ilícita ante las autoridades. El Gabacho siempre ha estado en la órbita, siempre ha estado cerca de los Chapitos porque son primos. En México se le da el nombre Gabacho a los mexicanos que viven en Estados Unidos y hace toda una carrera académica en finanzas. Por supuesto, dándose una vida de lujo con los recursos de la actividad criminal de su padre y de su tío. Este hombre, Jaciel Abdiel, a quien apone el Gabacho, no tiene un perfil en donde muestre unas actividades afín a delitos o actividades criminales. Más bien tiene un perfil empresarial y al menos lo que ha surgido de él en términos, digamos, públicos es completamente un hombre de negocios en Estados Unidos. Él, por lo que reportan, él nace en México, pero ya para sus estudios a nivel bachillerato se va para Estados Unidos y allí arma negocios, empresas, y en ese sentido lo que se hace desde acá es verlo como un negociador. El Gabacho, el primo de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito de Sinaloa, muestra que los lazos de familia son más sólidos que cualquier guerra, pues al mantenerse al margen de las operaciones delictivas del cártel de Sinaloa, ahora es cuando más se necesitan, justo cuando los Guzmán López declaran ante las Cortes de los Estados Unidos. Estos posibles juicios de que van a estar en Estados Unidos van a dar mucho de qué hablar por todos los nombres que vayan a salir, porque del lado mexicano sí hay una cierta expectativa de que salgan nombres de operadores, nombres de lo que se llama acá jefes de plaza. Eso por un lado, pero por otro lado están los nombres de políticos, empresas específicas. Iván Archibaldo ya en verdad está muy consternado, es un personaje que está viviendo una crisis nerviosa continua, no duerme, está inclusive poniendo, como se dice en el argot criminal, o traicionando a sus más cercanos porque creen que lo van a traicionar a él. Esto para el señor Iván lo deja en una situación donde solo puede confiar en la familia. A fin de cuentas, todo queda en la sangre. Iván Archibaldo le dice a su vez al Gabacho que no confía en nadie más que en su propio círculo familiar y que confía en él en todo caso para salir adelante de este intento de captura. Es un diálogo muy cercano, muy filial,
en donde se aprecia el nivel de confianza que hay de Iván Archibaldo para con el Gabacho. Pero el Gabacho, quien se mantuvo lejos de la criminalidad, ¿cómo es que logra tener ese nivel de cercanía? ¿Qué es lo que ha hecho durante todos estos años mientras que el cártel de Sinaloa se debatía entre guerra y guerra? Y justo después de la captura del Mayo es que reaparece en el mapa. Es alguien que se le conoce, se caracteriza justamente por este alto nivel de vida, aparentemente con recursos en este caso que son de procedencia legal. Se ha comentado incluso que quizá parte de su actividad profesional la desempeña en los negocios legales de Sinaloa. Negocios que incluso ya crecieron, florecieron y se han desarrollado sin financiamiento negro. Es decir, con recursos ya de procedencia lícita o en todo caso con recursos que ya fueron blanqueados, que ya fueron lavados en el sistema financiero. Entonces, pareciera ser que el Gabacho tiene esta tarea dentro del cártel de Sinaloa. No hay una acusación formal ni en Estados Unidos ni en México, al menos no pública, entonces no se le puede como tachar de algo ilegal específicamente, pero sí tiene sí hay reportes específicos de que él habría sido una pieza clave para por lo menos un escape de el propio Iván Archibaldo. El Chapito de Sinaloa estuvo cerca de ser atrapado en febrero de 2025, un operativo que dejó al menos 2 detenidos de gran importancia para el cártel, el 200 y el Güerito. Aquí es donde se conoce que el Gabacho, su primo, lo ayuda a escapar. Hay un operativo cerca, le avisan y él, y en ese momento en el que le avisan, es el propio Gabacho el que le dice que podrían ir contra él. En un primer momento Iván no se siente tan preocupado, pero después ya empieza a notar que sí podría hacer un operativo contra él y le pide ayuda. Y ahí es como empieza esta narrativa de que se fuga por un túnel. Jaciel, necesito tu ayuda. En estos momentos no confío en nadie que no sea mi familia. Me encuentro saliendo por el camino que nos gusta. Entiendo, primo. No se preocupe, ya mismo le mando unos amigos para que le ayuden con ese asunto. Espéranos donde doña Yuli. Listo, Gabacho, los espero. Se aprecia en esta grabación que estaban en contacto y en comunicación justo en el momento en el que el gobierno federal mexicano estaba realizando un cerco de captura en contra de Iván Archibaldo. Iván logró escapar de esta detención debido a que el escondite, la casa en la que se encontraba, tenía un túnel construido. La alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación se tejió gracias a la negociación del Gabacho. Asimismo, habría enlazado con miembros de los Guanos, quienes los lidera su padre. El Gabacho así fue el enlace y negociador de la alianza entre los Chapitos y Nemesio Ceguera alias El Mencho en una serie de reuniones que tuvieron desde agosto del año pasado y que se prolongaron durante más de 6 meses y que finalmente han cristalizado ya en un pacto de combate mutuo de los Chapitos y el cártel Jalisco en contra del Mayo Zambada. El Gabacho es quien sugirió la forma de negociar. Audias Flores Silva, el jardinero del CJNG, solicita un rehén para concretar la alianza. Por lo tanto, Jaciel, al verse comprometido de posiblemente quedar secuestrado por parte del cártel Jalisco, ofreció a su primo Jesús Alfredo y por órdenes de Iván, aceptó. Que Jesús Alfredo, fíjate nada más, fue una moneda de cambio con el Jalisco Nueva Generación para que se estableciera en un rancho de Jalisco como garantía a que se iba a establecer esa alianza entre esos grupos. El Jalisco dijo que iba a controlar Zacatecas, Chiapas, Nayarit y el de Sinaloa, pues tener la hegemonía y control de Sinaloa, Durango y Sonora. Y ambos, Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, el plan maestro, digamos, o el objetivo final era destruir y debilitar al Mayito Flaco en ciudades como Nueva York, Washington, Phoenix y Chicago. El Gabacho de Sinaloa, un heredero de un imperio ilícito que ha logrado, al menos en apariencia pública, transitar hacia un mundo de finanzas y negocios legales. Sin embargo, su conexión inquebrantable con la familia, especialmente con los Chapitos, subraya que los lazos de sangre y la lealtad son fundamentales, incluso cuando la ley acecha.